Y vamos. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos, a los que están presentes el día de hoy y los que no, pues igualmente estarán viendo el video. El tema que hoy vamos a tratar va a ser de la vida devocional del remanente y pues estamos socializando el capítulo 5 del libro Eventos de los últimos días. Y pues antes de empezar a socializarlo, pues vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por ese maravilloso día que nos diste el día de hoy, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos y de estar con vida. En estos momentos te quiero pedir que esta socialización y el tema del que se va a hablar hoy quede grabado en los corazones y en las mentes de cada una de las personas que estarán viendo esto. Y que todos podamos estar unidos a ti, Señor, y seguir en constante oración y unión contigo. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de introducción, pues nos estaban mencionando al principio que antes de la segunda venida de Jesús debía hacerse una obra como la de Juan el Bautista. Y el libro mencionaba que Dios necesitaba hombres y mujeres que preparen un pueblo que se mantenga firme hasta el gran día del Señor. También mencionaba que debíamos de tener una vida doble en la cual la oración y el esfuerzo deben ser la tarea de nuestras vidas. Estos dos elementos tienen que estar sí o sí juntos, o sea, son un complemento. Y ahí nos menciona, solo bueno, Valen quiere decir algo. Que yo me asusté un poquito cuando vi ese letrerito, ese título de una vida doble, porque pues yo lo que me imagino es una vida doble, o sea, el sábado cristiano y el domingo X, ¿sí? Pero ahí lo que decían era una vida doble porque se necesita de la oración y del trabajo, de la comunión y de la obra misionera, por así decirlo. Entonces, ya, eso era. También una vida doble quiere decir lo espiritual y ya lo que es el esfuerzo humano. Y pues como les estaba diciendo, esto sí o sí tiene que ir unido. Cuando está por separado, pues no va a servir de nada. Acá nos dice, el que, el que no ore, o sea, que solo haga el esfuerzo, no estará seguro un día e incluso una hora. Y el que solamente ora, pronto dejará de hacerlo. Entonces ahí nos dan como la lección de que sí o sí, diariamente necesitamos de la oración y el esfuerzo. También nos mencionaba que debíamos estar arraigados firmemente en Cristo, porque si no lo estamos, pues si no tenemos una unión fuerte con Cristo, pues fácilmente seremos tentados por Satanás y estaremos desviados del camino que es correcto. Aunque podamos estar dejando malas costumbres y separarnos de Satanás, sin embargo, sin una relación vital con Dios, seremos vencidos. Acá dice, sería bueno que cada día dedicáramos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo, y debiéramos de tomarla punto por punto, y que la única defensa contra el mal consiste en que Cristo permanezca en nuestros corazones. Y también cómo podemos estar arraigados en Cristo con ayuda del Espíritu Santo. Por eso hay que dejarnos moldearnos por Él. Al dejarnos ser moldeados por el Espíritu de Dios, la enemistad que tenemos contra Dios cambiará por fe y amor, y el orgullo que tenemos en nuestros corazones cambiará en humildad
humildad. También tenemos el ejemplo de, si no estoy mal, de Saqueo, que era una persona muy orgullosa, por decirlo así, materialista, y pues se dejó llenar el corazón y moldear su corazón por el Espíritu Santo y empezó a tener una relación con Dios y dejó a un lado eso y su corazón cambió en vez de orgullo por amor. También no hay que dejar que no hay en nuestra naturaleza impulso alguno ni facultad mental o tendencia del corazón que no necesite estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Sí o sí necesitamos del Espíritu Santo, porque Él es el, primero que todo, es el representante de Dios en la tierra y es el que nos guía cuando estamos haciendo algo mal, es el que nos dice que estamos haciendo algo mal. Él es el que toca nuestro corazón y nos dice que debemos acercarnos a Dios y Él es el que nos ayuda a tener como una constante unión con Jehová. También nos mencionaba sobre las escrituras y pues la necesidad de estudiar la Biblia. Eh, pues mencionaba ahí que ningún corazón puede mantenerse puro sin la aplicación diaria de la palabra y necesita recibir diariamente la gracia divina y que nuestra fe debe de estar fundada en la palabra de Dios. También decía que solo los que hayan estudiado la palabra y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los engaños que cautivarán al mundo. Ahí ya nos están empezando a hablar de las señales que vendrán en la segunda venida de Cristo. Y serán, pues, para empezar, los engaños y que solamente estudiando con fervor la Biblia, pues seremos protegidos de estos engaños. Pues también mencionaban que se me perdió, pero bueno, ahí tengo un escrito está. Nos decían que como Jesús teníamos que grabarnos, por decirlo así, las escrituras en nuestro corazón y defendernos contra Satanás con un escrito está, así como lo hizo Jesús en el desierto, y que esta era la única manera de vencerlo a él cuando él quisiera tentarnos. Y también decía que llegará el tiempo donde seremos privados de la palabra, pero si está en nuestra memoria, nadie podrá quitarla de nosotros. Habla sobre educar, bueno, antes de llegar a esto, pues estaban mencionando que Apocalipsis 14 era una ancla para el pueblo de Dios. No sé si alguien quiera tener un comentario acá porque no tengo tanto dominio sobre Apocalipsis 14. Mami, Gracias, mamita. ¿Y por qué nos invitan a tener como ese estudio tan ferviente en la palabra de Dios? Pues por lo mismo, Ashley lo dijo, que la palabra de Dios en algún momento iría a ser prohibida y que pues finalmente el estudio constante de la palabra del Señor pues hará que no olvidemos nosotros como las promesas que Dios nos dejó, y además de eso la importancia de nosotros conocer y tener presente como ese remanente, ¿sí? El mensaje de los tres ángeles, y el mensaje del primer ángel nos habla del temor a Dios y de que debemos darle la gloria al Señor. Eso lo encontramos en Apocalipsis 14:6. Porque la hora de su juicio ha llegado
Y aquí nos recuerda nuevamente el cuarto mandamiento, ¿sí? Porque nos dice que adoremos a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces nuevamente nos reiteran y nos recuerdan nuevamente, ¿sí? Que Dios creó am, el mundo entero, Dios creó al hombre y a la mujer, pero que Él también descansó. Entonces eso es un recordatorio muy importante. Entonces, el mensaje del segundo ángel dice que ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, pues estos temas son muy extensos, sí, y pues en realidad como pueblo adventista, pues tenemos que estarlos proclamando porque son muy relevantes para este tiempo, el fin, para la época en la que estamos viviendo, porque Jesús está regresando, porque estamos dispersos, porque estamos en una zona de confort, porque realmente no nos queremos levantar ni despertar del sueño en el que nos encontramos, porque no creemos, y si nosotros no lo creemos, pues entonces, ¿de qué manera vamos a transmitirlo a las demás personas? Y la única forma de poder creer, de poder prepararme, de poder educarme, es en la lectura y el estudio constante de la palabra de Dios, es dedicándole tiempo al Señor, y de esa manera pues se van a ver todas estas obras, y vamos a ser movidos por el Espíritu Santo a proclamar esos mensajes. Gracias, mami. Ahora, vale. Bueno, de este mensaje de los tres ángeles que se encuentran en Apocalipsis 14, ¿por qué es tan importante y por qué el libro dice que es un ancla para nosotros, para los tiempos del fin? Em, es muy, voy a empezar diciéndoles algo muy rápido, algo que me pasó anoche. Llegamos con mi papá a la casa, estaban mi tía y mi abuela en la cocina, y mi papá empezó a decir, Valentina, díganles quién es el anticristo. Pues ellas claramente profesan una religión y nunca está de acuerdo en decir las cosas así sueltas, por así decirlo, ¿sí? Entonces yo lo miré como con cara de que, ¿qué le pasa, papá? ¿Por qué me dice eso? Y él se reía porque él de pronto es un poco sarcástico con eso, o bueno, por las intenciones que haya tenido en su corazón, las desconozco. Entonces me decía, cuénteles, cuénteles. O mejor, no les cuente, denles las características así como me las dio a mí, porque con él habíamos hablado de ese tema este miércoles y pues le quedó mucho como en su cerebro, por así decirlo. Entonces me decía, dígamelas como me las dio a mí, como las características, usted no tiene ni que decir quién es el anticristo. Y yo dije, bueno, Dios, si no es hoy, pues ¿cuándo? A veces uno espera sentarse, que todos estén sentaditos con Biblias en la mano para poder tener un estudio bíblico, abrir la Biblia, leer Apocalipsis 14 y empezar a dar el estudio, o Apocalipsis 13, bueno, qué sé yo. Y yo dije, pero es algo tan sencillo que pues sí, pues démoslo, ¿sí? Hablando. Ya si quieren comprobar o qué sé yo, pues ya después pues ya lo haremos como tal sentaditos con la Biblia en mano, ya eso es otra cosa. Empecé a contarles el sueño de Nabucodonosor y como es una historia fascinante, pues entonces por ahí pues se capta desde ya la atención, es algo que pasó, es algo que ellos pueden comprobar y como eso ya pasó y lo pueden comprobar, pues lo que va a suceder también va a pasar, ¿sí? Total, llegamos a la conclusión de quién es el cuerno pequeño, es el que blasfema, es el que pisotea la ley de Dios, qué hizo con la ley de Dios, quitó el segundo mandamiento, quitó también el cuarto, dividió el 10 en dos, eh, es un poder que dice perdonar los pecados, que cobra por el perdón de los pecados, que durante un tiempo mató a los santos de Dios. No tuve que decir más.
claramente ya se sabía quién era ese poder. Y yo me imagino que los que están aquí en la llamada también llegaron a la misma conclusión. Sus caras estaban mirándome, ¿sí? Y yo no sé, la verdad, si creyeron el mensaje, si no lo creyeron, si les suena, si no les suena. Yo no sé qué pasa en sus corazones porque eso solamente lo sabe Dios, ¿sí? Pero yo luego reflexionaba y cuando me subí con mi papá a dormir, llega y me dice, hija, descansamos. Y yo, ¿cómo así? Y dijo, claro, descansamos de decirle a alguien la verdad, ya se la dijimos. Entonces yo me quedé pensando y yo decía, mira el pensamiento de él. Yo le dije eso el miércoles a él y él sentía que tenía la necesidad de decírselo a su familia. Jueves, viernes, sábado, en 3 días. Uno, o sea, mi tía, Carol, Ashley, todos los que estamos acá, sabemos que tenemos que predicar ese mensaje, ¿sí? Porque Apocalipsis 14 finalmente es un Dios que nos muestra que por el camino en que vamos nos va a salir un perro que nos va a morder, ¿sí? Entonces que tengamos cuidado. Entonces nos dice, hey, pilas, va a haber Babilonia al final de los tiempos, va a haber confusión, ¿sí? Va a haber gente que cree que me está adorando, pero no me está adorando. Y resulta que nosotros tenemos tíos, primos, abuelos, papás, etcétera, a quien no le hemos dicho eso. Y que se lo podemos decir en una tarde de té como si nada, ¿sí? Pidiéndole claramente la sabiduría a Dios. Pero no esperemos el momento más específico para decirle a alguien semejante verdad. Que Dios haga su obra y si es necesario que después nos reunamos y con tiempo abramos la Biblia y con tiempo organicemos ya una reunión y con tiempo si podemos mostrar diapositivas y con tiempo todo, pues bueno, pero y si no hay tiempo para eso, pues así como hablamos que nos dejó el novio, que nos sentimos tristes, que algo nos pasa, pues de la misma manera contémosle al mundo esta gran verdad. Entonces es nuestra ancla porque es lo que nos identifica. Y quizás somos las únicas personas en este momento que tenemos esa verdad en nuestras manos y a mí me da miedo decirla porque ¿qué van a pensar? Y si no piensan nada, y si lo único que hacen es estar atentos y escuchar. Entonces ojalá pues esto nos sirva para todos. Así, la primera que tengo que aprender soy yo, pero pues lo comparto para que también todos aprendamos. Gracias. Bueno, Carol, ¿quieres decir? Yo siento que cuando las personas se le dan, o sea, ese tipo de temas, obviamente a uno le inquietan bastante comentarlos como los llevales, pero siento que cuando se le dan un abrebocas, la persona queda más interesante y ya puede darse esa situación a crearse una conversación muchísimo más eh, llena, con más eh, elementos, así como para uno saber explicar. Gracias, Carol. Bueno, continuamos con lo de educarse y prepararse. Acá decía que aquellos que sienten con libertad y cada oportunidad de manifestar incredulidad, habrá una tremenda lucha para ejercer la fe cuando llegue la prueba y será casi imposible vencer la influencia que domina a la mente que ha sido educada en la incredulidad. O sea, una persona que siempre ha sido incrédula, que siempre ha dudado de la palabra de Dios, por ejemplo, que le digan Jesús viene pronto y ya desde siempre ha tenido en su mente que Jesús viene, pero siempre existe la duda de ¿será que sí viene? ¿Será que sí no? ¿Será que es verdad? ¿Será que es mentira? Una persona con ese tipo de pensamientos llenos de duda, eh, pues tendrá una lucha constante en tener su corazón lleno de fe. Y es lo que Dios pide mucho de nosotros para el momento en que llegue la prueba, que estemos llenos de fe y más este, con las promesas que Él nos ha dado de mantenernos con vida y protegernos
cuando estemos pasando por dificultades. Si estamos llenos de duda, pues no vamos a creer en eso y pues Dios no va a poder obrar en nosotros. También al asumir una posición de duda, el hombre llama en su auxilio a las agencias de Satanás. Pues claro, Satanás aprovecha que no estamos 100% convencidos de lo que dice la palabra de Dios y él aprovecha eso para empezar como a meter cizaña, por decirlo así, y empezar a alejarnos de Dios. Y eso es lo que debemos evitar. Y acá dice que la única esperanza de alguien incrédulo es caer totalmente impotente ante el Salvador y como un niño someter su voluntad. También decía que el que se educa en la línea de cuestionar, dudar y criticar se fortalece en la infidelidad. Algo que también mencionaba era que debemos prepararnos día tras día, atesorando en nuestro corazón las palabras de Cristo, y entonces cuando seamos llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo nos iluminará para decir las palabras que aquellos necesiten oír. Acá dice que los siervos de Cristo no deben preparar un discurso para presentarlo cuando seamos llevados ante las autoridades, sino que Dios les traerá repentinamente la memoria y el conocimiento que obtuvieron mediante un estudio diligente de las Escrituras. Y cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que si bien están predicando a otros, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Pues a veces nos encontramos en esta situación. Un ejemplo como lo que decía Valen, que nos hacen preguntas, pero no tenemos en ese instante como una respuesta satisfactoria que pueda eh, responder a las preguntas que tengan esa persona. Y pues ahí en la preparación mencionaba que si atesoramos en nuestro corazón, leemos mucho la Biblia, no debemos preocuparnos por tener un discurso, una respuesta preparada, sino que el Espíritu Santo nos va a iluminar y nos dará a nosotros, como por decirlo así, las palabras. Es lo mismo que le sucedía a Moisés, que a él al principio, cuando Dios lo mandaba a hablar con el rey, él tenía problemas del habla, pero se entregó fielmente a Cristo y confió y tuvo mucha fe en él y pues ya sabemos que Dios y obviamente el Espíritu Santo lo iluminó mucho a él y puso las palabras en su boca y él, que siempre tuvo problemas con el habla, habló súper confiado y correctamente ante el rey. Y creo que es un ejemplo que debemos de seguir. También hablaba de cuidar nuestras facultades morales, que resultaba difícil mantener la mente indisciplinada, concentrada en temas provechosos. Esa frase me llegó al corazón porque hay veces en la iglesia que debemos de estar concentrados en lo que el pastor nos está diciendo, pero como tenemos una mente indisciplinada que no se ha preparado y no se ha educado 100%, pues va a estar pendiente de otros asuntos y no va a estar pendiente de lo que realmente uno necesita. Mami. Bueno, Ashley toca un tema bastante importante y es acerca de como esos entes distractores, ¿cierto? Que se generan a veces si no tenemos como todos nuestros sentidos dispuestos para escuchar un mensaje. Y yo correlaciono mucho esto porque el hecho de vivir en grandes ciudades.
el hecho de vivir en ciudades abarcadas de tanta inmoralidad, hace que nuestros sentidos se corrompan más, hacen que en el caso de los que somos padres ya, hacen que nuestros hijos que en algún momento crecieron dentro de la iglesia ya no quieran volver. Eso es lo que generan las grandes ciudades. Y entonces aquí nuevamente reflexiono y nuevamente a través de todo el estudio de estas cosas, porque dirán, no, pero es que no nos lo está diciendo Dios directamente en este libro. Sí, nos está hablando también de que vivir en el campo es más sano, es más saludable, de que la vida en el campo hace que nuestros sentidos estén más dispuestos a escuchar, de que yo pueda conectarme más con el Señor y de que yo pueda salir a trabajar para la obra, porque es que primero me tengo que conectar, primero tengo que estar eh, en una ferviente comunión con Él para salir a trabajar y contar y dar un mensaje. Pero finalmente recuerdo cuando Jesús era niño, ¿no? Que siempre desde niño fue tan inteligente, sabía cómo crecía una planta, sabía cómo era su proceso de germinación, o sea, todo era en él tan perfecto y él nunca asistió a una escuela. Entonces, simplemente porque el hecho de estar en el campo hace que desarrollemos más habilidades y no es del el hecho de estar en las grandes ciudades, los adultos, los jóvenes, todos nos volvemos lentos, estamos en un letargo espiritual inmenso. ¿Por qué? Porque es donde Satanás está trabajando sigilosamente para desviar nuestra mente, desviar nuestros ojos de las cosas celestiales. Muchas gracias, mami. Bueno, continuando, pues acá el libro nos mencionaba sobre un personaje bíblico y este es Enoc, que caminó con Dios por 300 años antes de que lo trasladaran al cielo y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo que es ahora. Y cómo caminó Enoc con Dios, educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Y cuando se encontraba en dificultades, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardara. También mencionaba que pues él no tenía decisiones ni voluntad propia, sino que todo lo dejaba en manos de Dios, incluida la voluntad. Y algo que me había dicho mi mamá, si no estoy mal, era que en una parte de la Biblia mencionaban que si todo lo dejábamos a voluntad de Dios y no en la nuestra, Él respondía más rápido nuestras oraciones. Este no tenía un pensamiento ni una voluntad propia y todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre. Fue un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo regrese por segunda vez. Enoc tuvo tentaciones así como nosotros, estuvo rodeado por una sociedad que no fue más amiga de la justicia y la atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado y de corrupción. Sin Bueno, así como les estaba diciendo, pues Enoch no se dejó contaminar por los pecados, sino que vivió una vida santa, aun cuando la sociedad pues estaba llena de pecado. Y pues eso pues nos deja también una lección a nosotros que aún viviendo en esta sociedad que está, creería yo, mucho peor que en la época en la que vivía
Enoc, pues aún así ser como él y empezar a tener una vida libre de pecado y pues una vida santa. También, vale. Pero vea, Ashley, qué pena que esté aquí un momentito acostada, es que tengo mucho dolor de cabeza. Pero vean algo muy importante, y es que Ashley acaba de leer que aunque los tiempos de Enoch, o sea, que, perdón, que los tiempos de Enoch no eran tan diferentes de los nuestros, y aún así él se mantuvo firme a Dios. Nosotros tenemos el error de pensar que las personas antiguamente eran bobitos o qué sé yo, y las evidencias comprueban todo lo contrario. O sea, lo que significa que si Enoch se mantuvo fiel en ese tiempo, pues en este tiempo también alguien puede ser como Enoch, ¿sí? Solamente que pues uno no quiere. Ya, eso es. Gracias, Valen. También decía que recordáramos pues las bendiciones pasadas de Dios, que veamos lo que el Señor ha hecho y que eso nos debe de llenar de admiración y confianza en Cristo y que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en la que el Señor principalmente ha conducido a varios personajes bíblicos y también nos ha conducido a nosotros. Que tengamos también un tiempo para reflexión, que, que nos preguntemos de qué lado estamos trabajando, que si estamos trabajando para el lado de Cristo o para el lado del enemigo, y que cada día nos humillemos sinceramente ante Dios y que nos arrepintamos de todo corazón. Y bueno, quisiera también como finalizar con unas preguntas y pues bueno, el que se la sepa, responde. Bueno, la primera pregunta es que en la introducción del libro se mencionaba que debía hacerse una obra como la de un personaje bíblico. ¿Cuál era ese personaje bíblico? Mami, Juan el Bautista. Uy, iba a decirlo. Juan el Bautista. La segunda pregunta que estaba en esa misma diapositiva, que habla de Juan el Bautista, que habían dos cosas que deben estar unidas y no separadas y debe de ser nuestra tarea diaria. Espiritualidad y el esfuerzo. ¿La qué? La espiritualidad y el esfuerzo. No. Ay, pero entonces, se parecen. La La oración y el oración esfuerzo. Bueno, y le voy a dar el punto a Carol. Capaz. La oración y el esfuerzo. La otra es que la oración y la práctica. Conéctese a la llamada, loca. Ni siquiera dijo eso. Conéctese usted. No, mi mamá que lo escribió por el chat. Ah. Bueno, la tercera pregunta. ¿Por quién debemos de estar moldeados? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Eso es Ua que le está dando la respuesta. Qué porquería. Ese Jacob que está escribiendo. La cuarta. Jesús enfrentó a Satanás de una manera la cual debemos hacer nosotros también, y es con un Escrito está. vale, Escrito está. con un escrito está. ¿De dónde está? Por eso hay que leer y lean el estado que yo les puse, mis amores. Ya la leí ahí rapidito, tía. Yo también. El 5, quinta pregunta. Elías caminó por muchos años junto a Jesús antes de su traslación al cielo y todo lo dejaba a voluntad de su Padre. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Falso. Enoc, Falso, Enoch. pero Elías también. Pues sí, pero estábamos hablando de Enoch. Mi mamá, falso. Bruta.
Dígala, Les quería hacer una pregunta a ver si estaban atentos a las preguntas que le hacían. Ahora, ¿por cuántos años caminó Enoch a Dios? Sin Tres- leer el libro, 300. 300 años. Bueno, Tengo el esas libro, eran, tengo el libro acá y ni lo encontré. bueno, a ver, un bonus. No mentiras. No sé qué tal podemos poner. No sé si alguien tiene una opinión final. Yo tengo una pregunta para todas. A ver, ¿De qué capítulo de Apocalipsis hablaron? 14. Apocalipsis 14. 14:6. Oramos. ¿Cuál A ver, es el otra. mensaje del ángel que debemos estar predicando? Ashley, formule bien la pregunta porque empezando que son 3 ángeles, está Yo Nisa. sé, pero son 3 ángeles, pero es el tercer No, ángel ahorita el que debemos estar ahorita. ahorita se está aplicando el primero. Teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente. Exacto. Bueno, X. Bueno, oremos ahora sí para finalizar. Padre Celestial, gracias por que esta reunión se hizo de una manera divertida, didáctica y que finalmente me iluminaste con el Espíritu Santo y que espero que ese mensaje haya podido llegar a los corazones de todas las personas. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, que también sigas bendiciendo este canal y que pongamos en práctica la oración y el esfuerzo, Señor, y que empecemos a vivir una vida santa. En Jesús.